Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Burak Özçivit sorprende con un gesto inesperado tras su aparición en vivo y desata la furia de los fans de Neslihan Atagül. Todo comenzó minutos después de que Burak finalizara una transmisión especial en vivo para promocionar su nuevo proyecto. Los seguidores estaban eufóricos por la emoción del evento, pero nadie imaginaba que un simple emoji desataría una tormenta en redes sociales. Burak publicó una historia en su cuenta personal con una imagen de bastidores, acompañada de un enigmático emoji de rosa. A simple vista, podría parecer algo trivial, pero para los fans de Neslihan Atagül, el gesto tuvo un significado muy diferente. Él sabe perfectamente lo que hace. Esa rosa no es inocente, tiene historia, escribió una seguidora en Twitter. Y es que para los que han seguido de cerca la historia entre Burak y Neslihan, ese emoji no es un simple detalle. En el pasado, cuando compartían escenas cargadas de tensión emocional en su famosa serie, la rosa roja era un símbolo constante entre ambos. Algunos lo llamaban el código secreto de su química en pantalla. Horas después de la publicación, el nombre de Neslihan se convirtió en tendencia en varias plataformas. Los fanáticos comenzaron a dividirse, mientras algunos apoyaban el gesto como una forma nostálgica de recordar viejos tiempos, otros lo vieron como una provocación innecesaria que podría incomodar a la actriz. No me interesa causar controversia. Solo fue un gesto para mis seguidores, nada más, comentó Burak al ser abordado por la prensa en el aeropuerto de Estambul. Sin embargo, su sonrisa mientras respondía levantó nuevas sospechas. Está disfrutando de la atención, afirmó un fan indignado en redes. Neslihan, por su parte, no se ha pronunciado directamente sobre el tema. Sin embargo, los más atentos notaron que, horas después del revuelo, la actriz compartió una imagen en su perfil con la frase, "El silencio también tiene poder". Esto no hizo más que alimentar la teoría de que el gesto de Burak tuvo un destinatario muy claro. Es imposible ignorar ese tipo de publicaciones. Burak sabe perfectamente que cualquier referencia simbólica será analizada por los fans, comentó un experto en medios digitales. Incluso varios portales de entretenimiento ya están hablando de un reencuentro emocional no resuelto entre ambos. Pero la historia no termina allí. Al día siguiente, Burak fue visto saliendo de un reconocido café en Bebek, y algunos testigos aseguran que lo vieron revisando su teléfono y sonriendo justo después de recibir un mensaje. Vi cómo se le iluminó la cara. No sé quién le escribió, pero su expresión cambió por completo, dijo una persona presente en el lugar. Y por si fuera poco. En las historias de Instagram de un estilista cercano a Neslihan, se pudo ver una rosa roja colocada en el camerino de la actriz. ¿Coincidencia o mensaje en clave? Nadie lo sabe con certeza, pero las teorías no paran de multiplicarse. Y la tensión no se detiene. Apenas unas horas después de la historia del estilista, nuevos elementos se sumaron al rompecabezas. En un evento benéfico donde ambos actores estaban invitados, aunque no al mismo tiempo, una periodista le preguntó a Neslihan, entre risas, si había visto la rosa del camerino. Ella respondió con una sonrisa enigmática, a veces las flores llegan sin nombre, pero no sin intención. Esa sola frase bastó para que las redes estallaran una vez más. Los fanáticos comenzaron a debatir si la actriz había confirmado de forma sutil que el gesto sí tenía relación con Burak. Además, algunos asistentes del evento aseguran que Neslihan se retiró del lugar mucho antes de lo previsto y que mientras salía, revisaba su móvil con atención. ¿Sería una coincidencia más? En paralelo, una cuenta de fans publicó una recopilación de viejas entrevistas donde ambos artistas hablaban sobre los símbolos que compartían durante el rodaje de su exitosa serie. Uno de esos fragmentos mostraba a Burak diciendo, "La rosa representa lo que no podemos decir en voz alta, pero que sentimos con fuerza". Esta frase, ahora rescatada del archivo, ha comenzado a circular con miles de reproducciones. Pero lo más impactante llegó cuando, al día siguiente,
Burak publicó una nueva historia, una imagen desenfocada de una ventana con lluvia, acompañada de la canción Unutmam de Sezen Aksu. La letra, profundamente melancólica y nostálgica, fue interpretada como una clara alusión a un amor que sigue presente en el recuerdo. De inmediato, los fans comenzaron a llenar los comentarios con frases como «Esto es para Neslihan, no hay duda», o «Es evidente que algo está removiéndose entre ellos». Ante todo esto, un reconocido columnista de espectáculos escribió, «Puede que no haya una reconciliación en camino, pero lo que sí hay es una conversación emocional que continúa, aunque sea en silencio, a través de símbolos, canciones y flores». Y agregó, «Los actores también tienen emociones no resueltas, como cualquier otra persona, y a veces el pasado regresa en los momentos menos esperados». Mientras tanto, la productora de la nueva serie de Burak evitó hacer comentarios sobre la polémica. Pero fuentes internas aseguran que ha habido conversaciones privadas entre los representantes de ambos artistas para manejar el impacto mediático con discreción. A medida que pasan los días, las especulaciones no disminuyen. Algunos creen que todo forma parte de una estrategia para atraer la atención mediática antes de un posible nuevo proyecto juntos. Otros aseguran que se trata de una verdadera cadena de mensajes indirectos, producto de emociones auténticas que aún no han sido sanadas. Una fuente cercana al entorno de Neslihan, bajo anonimato, compartió, «No diré que hay una reconciliación, pero tampoco puedo negar que algo cambió desde aquella historia con la rosa. Ella está más pensativa, más introspectiva últimamente. Y sí, ha escuchado esa canción más de una vez en su camerino». La historia entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, que parecía completamente cerrada, ahora vuelve a tener capítulos inesperados. Puede que no haya declaraciones oficiales, ni fotos juntos, pero los detalles, los gestos, los silencios y las canciones están hablando por ellos. En las redes, el debate sigue ardiendo. Algunos piden que dejen el pasado atrás, mientras otros sueñan con un reencuentro frente a las cámaras o, ¿por qué no?, en la vida real. Sea cual sea la verdad, lo que está claro es que, cuando dos almas han compartido tanto, incluso el más pequeño símbolo puede volver a encender el fuego. Seguiremos atentos a cualquier nuevo gesto, publicación o palabra que puedan darnos más pistas sobre esta historia que, lejos de apagarse, parece estar escribiendo un nuevo capítulo. ¿Estamos ante un simple juego simbólico o ante el inicio de una reconciliación que nadie esperaba? El tiempo y las redes sociales lo dirán. ¿Y ustedes, queridos seguidores, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Burak quiso enviar un mensaje oculto a Neslihan? ¿O todo ha sido una gran confusión provocada por un simple emoji? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y darle like al video si quieren estar al tanto de las próximas novedades del mundo del espectáculo.